significaba asiento, o después pasó de asiento a silla a sillón. Y era el lugar donde se sentaba el profesor, donde dictaba cátedra o donde leía su lección. No explicaba como hoy día los ilustres profesores, sino que ahí leía y se iba. Y entonces, de ahí quedó el nombre de catedrático, de cátedra o dictar cátedra. De ahí también de la palabra esta viene catedral, que es el lugar donde está el sillón o la silla donde el obispo es símbolo del mandato del obispo. Entonces, por eso catedral es solo donde hay obispo, siempre del mismo nombre. Y aquí ven a los paraninfos. Los paraninfos eran estos señores que cuando llegaba el profesor iba delante de él, eso para iluminar, pero también para golpear, por si había algún alumno que no se callaba, guardaba silencio, o para mantener el orden. Entonces venía el paraninfo mirando a todos lados hasta que el profesor llegaba y se sentaba en su cátedra y dictaba su cátedra. Este paraninfo era una palabra de nuevo griega, significa junto a la novia. Para, junto, hay ninfos, las ninfas eran las novias. Y es que en la antigüedad en Grecia, en la noche de bodas, entonces los paraninfos iban a la casa de la novia y la acompañaban hasta la casa del que iba a ser su esposo. Y quedó el nombre entonces para estos personajes. La cátedra era, como dijimos entonces, la enseñanza, y había mucha diferencia entre cátedra prima. La cátedra prima era por la mañana y la cátedra de vísperas era por la noche. Y claro, se peleaban por dar la clase por la mañana. Los profesores duraban 6 años, después había oposiciones, pero todo el mundo se peleaba porque por la mañana, ya vamos a ver después, había luz y se podía ver a la gente. Por la tarde era el problema de la luz que faltaba en todos lados. Como el profesor leía, daba su lección, la leía y no había discusión, entonces empezaron a crear estos colegios mayores, colegio también de latín, collegium, que era reunirse para un mismo fin. Entonces se reunían en estos colegios. Fue famoso este de San Bartolomé o de Anaya o Colegio Viejo, porque fue ejemplo para muchos colegios mayores de España e Hispanoamérica. Es ahí donde se profundizaba lo que había explicado el profesor, donde había además clases de cultura, de ciencia, de poesía, de música. O sea, ahí completaba el alumno su formación. Era famoso también, estos dos siguen todavía hoy día, la fachada de esta biblioteca. Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, que fue un arzobispo gallego, que quiso construirlo para que los gallegos que venían a estudiar a Salamanca tuvieran un lugar y pudieran ahí comer sus buenos mariscos. Fray Luis de León, entonces, fue un gran profesor de la Universidad de Salamanca, fue un profesor, poeta, humanista, religioso agustino, era muy amante de la Sagrada Escritura, fue profesor de griego y de hebreo, y entonces se le ocurrió traducir parte de la Biblia, pero sobre todo el Cantar de los Cantares. Él, como era poeta, le atraía mucho este libro de Salomón, expresando sus amores a la Sulamita, a la hija del faraón. Y entonces quiso traducirlo directamente del hebreo, sin pasar por la Vulgata, que era la traducción oficial de la Iglesia. Y claro, esto a mucha gente no le convenció, empezaron las críticas y la Inquisición lo metió en la cárcel. Él en la cárcel estuvo 4 años y allí fue donde escribió de los nombres de Cristo y donde escribió un poema donde dice: aquí la envidia y la mentira me tuvieron encerrado. Cuando regresó después de 4 años de demostrar que no habían hecho nada malo, los alumnos, claro, estaba la clase, que es esta clase estaba llena de gente, todo en silencio, y cada vez esperaba: te va a acabar con todo el mundo, no va a dejar pie con cabeza. Al contrario, llegó y dice la leyenda que empezó con las palabras: decíamos ayer, como si nada hubiera pasado. El gran Fray Luis de León, uno de los grandes ídolos de Salamanca. Ven entonces, esta es la clase de él, donde él daba clases, se ha conservado bastante bien desde entonces. Y fíjense que la poca luz que había, fíjense que apenas había luz, ahora claro está iluminada, pero antes no había, y por eso que era muy interesante dar las clases por la mañana y no por la noche, porque ahí no había quien aguantaba con velas y demás. Otro lugar interesante, y este está en la antigua
la catedral antigua, en el claustro, y es esta capilla de Santa Bárbara. El obispo Lucas Lucero, del siglo XIV, obispo de Salamanca, entonces era muy amante apasionado por esta santa, Santa Bárbara, entonces hizo construir una capilla. Y después no sabemos cómo empezó la tradición. El caso es que los estudiantes que tenían que preparar su doctorado se pasaban la noche en la capilla. De ahí estar en capilla, mantener capilla. Y como Don Quijote, que las armas fue la noche velando armas, aquí se velaban estudios, estar en capilla. Y los estudiantes se sentaban en este sillón, parece que es el sillón, no había entonces esta reja, y parece que era tradición poner los pies en los pies del obispo, esto, y parece que le inspiraba. Total, que pasaba la noche allí preparando la defensa de su doctorado, y al día siguiente llegaba al tribunal para juzgarlo, se sentaba entonces a los lados, venían otros profesores que podían asistir, y ahí él defendía y discutía su tesis. Si perdía, si no era aprobado, entonces había un silencio, dicen que había un silencio sepulcral, agachaba la cabeza, salía y se iba por la puerta trasera de la catedral a una calle de los carros medio abandonada. Pero si triunfaba, entonces era la gran fiesta, los compañeros venían a llevárselo en hombros, y la tradición era que después en las paredes de la universidad o de cualquier lugar de la ciudad pusiera la anagrama Vítor, Vítor. Vítor era lo que en latín era viva, o sea, viva, acabé, y de ahí viene los jugadores de fútbol o profesionales los salió recibido con vítores, los recibieron vítores y aplausos. Eso viene de esta palabra Vítor, que significa viva. Más tarde se añadió la C como Víctor, que no es muy original, pero los estudiantes, como ven todavía en 1900, hay estudiantes modernos que todavía ponen ahí, dejan su nombre para la historia de ese triunfo en el doctorado. Otra parte importante es este salón de honor para actos solemnes, se llama el Paraninfo, por lo que dijimos antes de los señores que iban abriendo camino. Paraninfo hay un fin muy interesante por lugar de reunión, no doy más detalles. Hay, por ejemplo, esta hora con el rey Felipe VI, Leticia, hay alguien que está hablando acá, o sea, para actos solemnes o cuando dan un doctorado honoris causa, etc. Pero fue famosa también por lo que sucedió con Miguel de Unamuno. Entre paréntesis, están haciendo una película sobre este hecho y ha empezado la polémica, como siempre en España, cuando se trata de un problema histórico, porque hay gente de la ultraderecha española y de la región que dicen que no, que es falso todo esto, pero en fin, hasta ahora la historia nos ha enseñado que el día 12 de octubre del 36, o sea, ya había empezado la guerra civil, Salamanca se había constituido como la base del general Franco, o sea, la base de la derecha, y hubo un profesor que empezó a dar su discurso como apertura del curso, estaba el Paraninfo lleno de muchachos, de gente, y entonces parece que defendió mucho a Franco, a lo que iba a ser la dictadura, a la opresión de los republicanos, etc. Y tanto que se dice que Miguel de Unamuno dijo un poco, ganaréis pero no convenceréis, y que en el mismo lugar estaba José Millán Astray, pero de la ultraderecha, el fundador de la Legión Española, la Legión Militar, el novio de la muerte, que en varios momentos dijo, muera la intelectualidad traidora. En todo caso, la cosa terminó bastante mal. Al pobre Unamuno dicen que la esposa de Franco fue la que lo defendió y lo ayudó hasta la puerta. Después ahí está un sacerdote también. Entonces lo reclutaron en su casa, en la casa donde vivía. Murió 2 meses después, el 31 de diciembre. Y al día siguiente Franco lo destituyó como rector, por supuesto, y le sacó todos los títulos que le habían dado. Ya con la democracia, Felipe González, el socialista, les devolvió póstumamente todos esos títulos. En fin, termino diciendo la importancia que tuvo esta universidad para Hispanoamérica, porque la Universidad de Salamanca fue la alma mater de las universidades hispanoamericanas. Digo bien, la alma, porque aquí alma no significa lo que
que llamamos hoy día alma, lo espiritual, espíritu, sino que alma era un adjetivo latino que venía del verbo alere y era nutrir. Entonces sería la madre nutricia, la madre que se encarga de alimentar a su hijo. La metáfora es así como una madre alimenta a su hijo hasta que ya se desentiende solo, también la universidad alimenta intelectualmente a los que vienen a ella hasta que ellos ya pueden juzgar y pensar por sí solos. Fue el alma mater entonces no solo de personas, sino también de las universidades hispanoamericanas, porque la primera que se fundó en 1538, dice que interesante, apenas 40 y pico años después que llegara Colón, ya estaba fundándose una universidad. O sea, el interés que tenían los reyes españoles para que aquí la gente se formara. Hubiera, como dijimos, buenos sacerdotes, buenos leguleyos y buenos médicos también. Mientras estuvieron los españoles aquí, 30 universidades fueron fundadas. Y la Universidad de Salamanca fue entonces también la alma mater de todas ellas. Las que más, la de Santo Domingo duró poco tiempo, la que más durado hasta hoy día es la Universidad de San Marcos en Lima. El mismo año se fundó la Real Pontificia Universidad de México. El único problema es que cuando llegó la Revolución Mexicana, como quisieron separar lo que era gobierno, Estado e Iglesia, la anularon como Universidad Pontificia y fue ahí donde se fundó la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, hasta hoy día. La última fue la Universidad de Nicaragua en 1812. Eso entonces lo que corresponde a Salamanca, un poco la más importante, podríamos estar hablando mucho tiempo, pero eso para que les quede la idea de lo que fue esta ciudad y esta universidad. Y para que sepan un poco también qué pasaba en esa época, qué se oía en Salamanca, qué oían los estudiantes de esos colegios mayores. Nuestra directora nos procuró a un violinista español, ¿dónde lo tengo?